Aleluya, qué bueno es el poder y poder declarar que hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe, que no andamos por vista, no andamos por aquello que nos cuentan, no andamos por aquello que sentimos, sino que andamos por fe, por lo que dice la palabra profética sobre nuestras vidas, por aquello que Dios ya tiene hecho, preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y en esa seguridad de que todo lo que Dios hizo era bueno. Y todo aquello que viene para aquellos que dicen que le aman es para bien. Y por eso vivimos por fe. Estaba viendo estos días y la verdad es que había en mi vida un poco un sentimiento que veía rechazo hacia las personas, con la preocupación del virus, de que nadie se te acerque. Antes teníamos rechazo a aquellas personas que venían de China, luego lo tuvimos en aquella de que venían de Italia. Ahora mismo al decir que eres español es que te rechace todo el mundo fuera de España, por el miedo, por el temor. Y vemos de que el rechazo siempre ha estado. No sé si a veces aquello que desconocemos, a veces porque no es igual que nosotros y que rechazamos o no cumple los requisitos que supuestamente ha puesto la sociedad, o por muchas causas. Pero la realidad es de que hay un rechazo en las vidas. Y en esta mañana yo quería un poco hablaros. ¿Qué hacer cuando nos rechazan? ¿Qué hacer cuando te rechazan? Cuando te has sentido rechazado. Y no estoy hablando del virus, sino que estoy hablando de ti como persona. Que te hayas podido sentir rechazado en algún momento de tu vida. Y quería leer un texto en 1 Samuel 8, 1. 1 Samuel 8, 1, una porción de la palabra que encantadora, un libro encantador, una historia encantadora de que... Y vemos en 1 Samuel 8, 1, que dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: y aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyanos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos de que hay entre nosotros personas que les acompañan sentimientos de rechazo. Entre nosotros mismos hay personas de que han vivido siempre con esa sensación de rechazo en sus vidas. Algunos ese rechazo lo recibieron cuando eran pequeños. Dicen de que a veces ese rechazo que venía hasta el vientre de su madre. Dicen que los niños se entienden cuando son rechazados.
Cuando ven que han sido un accidente, que no han venido porque serían deseados, sino que ha habido un accidente. Y por los motivos improvisados se encuentran ahí, pero al final lo único que se dan cuenta es que no son queridos, que hay un rechazo sobre ellos y sobre todo que son una carga para sus padres. ¿Qué situación el sentirse el no amado, el rechazado, como diciendo, tú estás aquí, pero tú no tenías que estar aquí? Y como no les queda más remedio, cargan con él. Pero es una carga que en su interior ese niño sabe de que no, que es rechazado, que no es querido. Otros vemos de que sufren maltrato y puede que hasta violaciones en su niñez, por aquellos que muchas veces tenían que guardar, que velar por su seguridad. Vemos gente de que sufre ese rechazo desde pequeños porque a veces hasta en el entorno familiar ha habido abusos y en algunos casos hasta violaciones de aquellos que tenían que ser sus protectores, aquellos que estaban alrededor, que tenían que ser su seguridad. Fueron maltratados, como he dicho, algunos hasta fueron violados, y eso les ha causado un rechazo que lo han acompañado durante toda la vida y se han sentido como parte excluida de esta sociedad, llevando muchas veces esa carga en solitario. Otros son rechazados muchas veces por un aspecto físico que pueda haber en sus vidas. Y todos sabemos lo despiadados que son los niños, sobre todo cuando son pequeños y van a clase y vemos que por un defecto físico, por un exceso de peso, por un defecto físico, simplemente por tener gafas, lo marcaban y ya era rechazado, sacado del grupo, excluido del grupo. Y eso ha ido marcando las vidas. Otros, aunque no acarreen ese sentimiento de rechazo sobre sus vidas, hay personas que no han tenido ese sentimiento de rechazo interior, pero la verdad es de que hay un rechazo que es exterior y que es visible, que es real. Porque muchas veces el rechazo viene del interior, que uno como que dice, se rechaza a sí mismo por lo que es. Pero otras veces el rechazo viene de fuera, por quién eres, por lo que representas. Y al final, por una cosa o por otra, muchas veces nos vemos de que somos rechazados, menospreciados por algunas características. Nos excluyen algunas veces. Y yo creo que todos podríamos dar ese testimonio de alguna vez habernos sentido de esta manera. Aunque tú te sientas orgulloso de quién eres y de lo que eres y de lo que haces, pero eso no evita que muchas personas te van a rechazar. Igual por raza, por cultura. Muchos de los que me estáis escuchando igual sois de otro país, de otra cultura, y os habréis sentido rechazados por ser de otra cultura. Y tú seguramente que te sientas muy orgulloso de quién eres y de tu cultura y de dónde naciste. Pero eso no evita que los demás te puedan rechazar en un momento adecuado, por una clase social. A todos nos ha pasado entrar en algún sitio y alguien te mira de arriba a abajo y dice, este se ha equivocado de sitio. Porque tú ves el nivel económico que hay en ese momento, cómo van vestidos, con el coche que vienen, y tú te das cuenta y dices, no, te rechazan porque son clasistas, porque tú no perteneces a la clase económica que ellos igual pertenecen. Y por eso te digo que muchas veces el rechazo es algo del interior, pero muchas veces es del exterior.
Y es algo de que no podemos negarlo. Es cierto que de una o de otra manera todos hemos vivido el rechazo. No creo que haya nadie que se haya escapado de ese rechazo una y otra vez. Pero lo que yo quiero en esta mañana es decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo debo enfrentar yo ese rechazo? Porque el rechazo va a estar ahí. ¿Cuál debe ser mi respuesta a ese rechazo que la sociedad o que yo mismo a veces pueda tener dentro de mí? Y es algo de que nos tenemos de que averiguar cómo actuar. Y por eso decimos de que es bueno leer la palabra de Dios, porque ahí vemos a hombres y mujeres cómo actuaron ante el rechazo. Y aquí hemos leído una porción de que vemos de que el profeta sufrió ese rechazo. Después de que al pueblo le había estado tanto tiempo, tantos años sirviendo, la rechazaron. Tú te figuras de que este Samuel, que dice de que Ana allí desde pequeñito lo llevó al templo, lo consagró, lo entregó para el servicio de la obra del Señor, toda la vida sirviendo al Señor, toda la vida sirviendo al pueblo de Dios, toda la vida sirviendo a Israel. Y dice de que ahora en ese momento de que se encontraba en avanzados años, ahora le dice, mira, no queremos saber nada de ti. Usar y tirar, cuando sí había un interés, nos valías, pero ahora ya no nos vales para nada, te rechazamos a ti. Y vemos de que el profeta Samuel le acompañaron esos sentimientos. Él se sintió rechazado. Cuando le interesaban, bien. En el momento que le dejaron de interesar a la sociedad, lo desecharon. Yo siempre me acuerdo de esa historia del hijo pródigo, que dijo de que pidió la herencia y con la herencia fue y que la malgastó con él, pero la malgastó con gente que había a su alrededor. Tú estás notando que cuando tú tienes dinero, cuando las cosas te van bien, tienes muchos amigos a tu alrededor, que hay muchos de estos de que te acompañan en todo momento. Así le pasó también al profeta. Durante muchos años, casi toda su vida, la gente le acompañó diciendo, serviremos al Señor, guíanos. Pero llegó un momento de que ya parece que no les valía y lo desecharon. Igual que aquel hijo pródigo, que una vez que se gastó el dinero, lo abandonaron y se quedó que no tenía ni para comer. Nadie se acordó de él. Y a veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. Mientras que hemos tenido, que casi podríamos decir, mientras que hemos podido comprar, a los que estaban a nuestro alrededor, han estado ahí. Pero un día desaparecieron, nos rechazaron. Y así es como también vivió este profeta. Pero vemos el proceder y el ejemplo que nos dio Samuel, para que también nosotros podamos aprender de él. Nos dejó ejemplo de cómo actuar cuando la gente te rechaza. Qué bueno. Vemos que dice en el versículo 6 que después de que no le agradó la actitud del pueblo, fijaros, el pueblo viene y le dice, mira, no queremos rey como las otras naciones. Y dice que esto no le agradó a Samuel. Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente igual. Decimos, no, nosotros queremos vivir también como el mundo vive. Y eso tampoco le agrada al Señor. Pero vemos de que a pesar de que no le agradó aquello que Dios le había dicho, dice que oró a Dios. Y es bueno poder entender de que hay que orar en los momentos de que, a pesar que no te agraden las circunstancias que estás viviendo, no hay mejor cosa que orar. Cuando tú te sientas rechazado, aunque aquello de que te estás viendo, aquello que te están diciendo, no te agrade nada,
ora al Señor, como lo hizo Samuel. Dice que Samuel no era ajeno a lo que habían hecho hombres y mujeres anteriores a él. Por eso es bueno el leer la palabra de Dios, conocer cómo obraron aquellos hombres, aquellas mujeres, para poder tener una guía de qué hacer. Y dice que Samuel no era ajeno a lo que habían hecho hombres anteriores a él, hombres de Dios, hombres de fe, que cuando las cosas les iban mal, cuando el pueblo les rechazaba, ¿qué era lo que hacía? Y veía de que oraba al Señor. Vemos de que Moisés, cada vez que le cuestionaban su autoridad, cada vez que le decían, no ha merecido la pena el salir de Egipto. Allí donde el Señor decía que nos iba a llevar, no merece la pena este viaje. Dice que oraba. Porque muchos se van a levantar y van a decir, mira, no merece la pena. Allí donde nos llevas, van a cuestionar tu autoridad. Pero vemos que Moisés oraba. Y cuando digo de que oraba, no estoy diciendo como aquello de que Jesús envió. Ya dice que cuando fue el tiempo de ir a Jerusalén, el tiempo de irse a sacrificar por cada uno de nosotros, dice que les mandó a los discípulos ir delante para que vayan preparando. Entraron allí a una aldea de samaritanos y que no nos recibieron ni volvieron y le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que oremos como hizo Elías y que caiga fuego sobre ellos y que los destruya? Vemos de que Moisés no oraba de esa manera. No oraba como aquellos discípulos que habían pedido la destrucción de aquellos que no lo habían aceptado. Como muchas veces, por desgracia, cae en nosotros ese pensamiento, esa tentación de orar y más que bendecir. Como le dijo el Señor, yo no he venido a condenar a nadie, sino a que el mundo sea salvo por mí. Pero muchas veces caemos en esa tentación de querer maldecir a aquellos que nos rechazan. Pero qué bueno que Samuel tenía un libro de instrucciones muy bueno. Conocía a los hombres y mujeres de Dios que le habían sido antes que él. Y que cuando se veían en un momento de rechazo, ellos oraban al Señor. Como hemos dicho que era el caso de Moisés. Moisés liberó allí al pueblo. Dice que lo liberó, lo sacó. Todos conocemos la historia de Egipto, todo aquello que tuvo que pasar, las plagas, todo al final para que el pueblo saldría. Llegaron allí al Mar Rojo, se abrió, pasaron. Y dice que no tardaron 3 días en murmurar contra Moisés. Fueron allí a mares, dice que aquellas aguas estaban amargas. Y que lo primero que dijeron era murmurar contra Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a beber? ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? A los 3 días. A ti te extraña muchas veces porque uno es tu amigo del alma y en 3 días va y resulta de que no se acuerda de ti y que no quiere saber nada de ti. A Moisés también le pasaba eso. En 3 días ya la gente le decía, ¿pero qué vamos a beber? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? Y murmuraba contra él. No te extrañes. Pero la respuesta de Moisés fue clamar al Señor. La respuesta de que optó Samuel fue clamar al Señor. La respuesta que tienes que tomar tú y yo es clamar, orar a Dios. ¿Qué es lo que vemos que hicieron estos hombres y estas mujeres de Dios que sabían? Y cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios contesta. Eso lo tienes que tener siempre claro, que Dios contesta. Dice de que les dio. Les dijo, mira, allí hay un árbol, échalo a las aguas, y que se endulzaron las aguas. Y pudieron beber. Pero dice de que el Señor le dio estatutos y ordenanzas en aquel momento. Porque el Señor vio y dijo, no, el problema no es el agua. El problema es que rechazan la autoridad de Dios, la autoridad de Moisés.
Y por eso les dijo, vale, tomar agua. Yo he endulzado esta agua para que la podáis tomar, pero les dio estatutos y ordenanzas para que supieran cómo se tenían que guiar. Y fijaros además, no solamente eso, sino que le decía así: si oyeres atentamente la voz del Señor y pusieras por obra todos estos estatutos y ordenanzas que yo te he dicho, le decía, yo seré vuestro sanador. Ninguna enfermedad de esas que aconteció a los egipcios, ninguna de esas plagas, ninguno de esos castigos de que venían por la rebeldía. Si sois obedientes, si ponéis, cumplís mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, dice, yo seré vuestro sanador. Qué bueno que es poder entender que Dios siempre responde. Cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios trae solución para tu vida. Dice que salieron de allí, fueron a Refidim y lo mismo, que no había agua. Y otra vez murmuraban contra Moisés. No te pienses de que solo una vez, que vas a sentir una vez de rechazo y ya lo vas a solucionar. No, va a ser una y otra de continuo. Siempre va a venir el rechazo a tu vida. Siempre va a venir ese rechazo. Y lo vemos en el caso de Moisés. No tardó mucho tiempo, otra vez allí en Refidim. Dice que murmuró el pueblo contra Moisés. Tanto de que Moisés decía, ¿qué haré yo con este pueblo? Y cuando digo de que murmuraban, era que le querían apedrear. No estamos hablando solamente de palabras. Como cuando hablamos de rechazo, no solamente estamos hablando de rechazo, que te digan, que no quiero saber nada contigo, no, sino aquellos que te hacen la guerra, aquellos que te hacen la lucha en contra de ti, que te ponen palos en la rueda para que tú no avances, que te quieren derribar y tirar al suelo. Eso es lo que le pasaba también a Moisés. Dice que nada es nuevo debajo del sol. No te creas que ninguna cosa extraña te está aconteciendo. Los mismos padecimientos, dice, sufrieron todos vuestros hermanos antes que tú. Lo mismo. Pero vemos que la misma actitud tomó Moisés. La misma actitud. Volvió a orar, a clamar al Señor. Él no se puso a decir porque se vayan por ahí, no quiero saber nada de ellos y los abandono aquí en medio del desierto. Y que se mueran de sed. No, sino que clamó al Señor. Volvió a clamar y Dios volvió a contestar. Volvió a contestar. Te puede rechazar todo el mundo, pero Dios no. Al contrario, dice de que en esa situación de murmuración, en esa situación de que veamos de que el pueblo ya hasta le quería apedrear, dice de que, además de que contestó, que lo afirmó delante del pueblo. Qué bueno es Dios. Dios no te abandona en ningún sitio. Dijo, pasa delante de todo el pueblo de Israel, que te vean bien. Coge la vara de Dios con aquella que ya habías usado antes, la autoridad de Dios, cógela y vete allí a la peña de Oreb, y yo estaré contigo, y golpeará la peña y saldrá agua. Dios afirmándole delante de todo el pueblo, levántate y toma la autoridad que yo he puesto en tu mano. No te hundas, no abandones, sino de que claman a Dios y Él te dará la respuesta. Él te afirmará delante de tu enemigo. Él pondrá la autoridad de Dios en tu mano y para que la vea todo el mundo. Pero vemos de que era una constante. Cuando el pueblo se quedó sin carne, otra vez murmuraban contra Moisés. Y es verdad que vienen momentos
en el cual uno se plantea, como lo dijo Moisés, ¿por qué tengo que aguantar, Señor, yo a este pueblo? ¿Por qué tengo que aguantar, Señor, a este pueblo? Y a veces vienen en nuestras vidas esos sentimientos diciendo, pero ¿por qué, Señor, yo tengo que aguantar a todos estos? Pues porque el Señor quiere usarte. Porque el Señor te ha puesto por cabeza. Porque el Señor tiene contigo un propósito de poder bendecir a las naciones. De que tú seas de bendición allí donde estés. Y todo el pueblo murmurando y todo el pueblo diciendo, mejor sería que nos habríamos quedado allí en Egipto, mucho mejor, las cebolletas, mucho mejor, todo recordando aquello que tenían en la esclavitud, todo recordando menos la esclavitud y los dolores y el trabajo y las fatigas. Solamente se acordaban de las cebolletas frescas. Se habían cansado ya del maná. Y ahora querían carne, chuletón, a la brasa. Pero Dios oyó el clamor de Moisés, porque aunque vinieron momentos a Moisés de decir, ¿por qué? Terminó orando al Señor, pidiendo dirección de Dios, de cuál era la voluntad de Dios. Y Dios respondió. Y Dios respondió. Que es lo que tenemos que entender, de que Dios respondió. Y respondió, todos conocemos aquella historia, con una nube de codornices. Pero no solamente hubo esa respuesta de alimento, sino que lo más principal, lo primordial, Moisés ya no iba a estar solo. Aquel que había sido desechado, aquel de que ya, como dice, ya nadie quería saber con él, ahora el Señor iba a levantar 70, que iba a coger del espíritu que había en Moisés y lo iba a poner en cada uno de esos 70. Dice que hasta 2 que estaban en el campamento profetizaron. Ya con Moisés ya eran 73. El Señor no lo dejó solo, sino que dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Tú clama a mí, yo te responderé. Y tú no estás solo. Yo levantaré a tu alrededor personas que te ayuden, que te fortalezcan en los momentos de dificultad. Yo pondré un ejército de ángeles alrededor de ti que te fortalezcan en el momento de la prueba, de la dificultad. Si tú me buscas, si tú clamas a mí y no te pones a mirar hacia otro mundo, hacia otro sitio. Por eso vemos de que el profeta sabía cómo había acontecido toda la vida de Moisés, de que oraba y Dios respondía. En el momento de prueba, en el momento de que había rechazo sobre él, oraba con más fuerza, clamaba al Señor. Porque no es orar ahí, Señor, no, es clamar al Señor. Estar en esa intimidad con Dios. Y Dios respondía. Vemos a Jesús mismo ahí, que oraba en Getsemaní. En los momentos de prueba, de dificultad, dice que mandó a sus discípulos que orarían para que no entrarían en tentación. Qué bueno es entender de que tenemos que orar para no entrar en tentación. Para que tú no hagas conforme a tus sentimientos, a lo que tú piensas, fuera de la voluntad de Dios. Dice, quedaros aquí y orar para que no entréis en tentación. Y él se fue, dice ahí un tiro de piedra, y se fue y se puso a orar. Y en ese momento que todos conocemos, dramático, ese momento de tormento, de que el Señor veía como el pecado iba a caer sobre su vida, y que salieron aquellas palabras, pase de mí esta copa, Señor. Dice de que se le apareció un ángel y le fortaleció, porque estaba orando al Señor, orando al Señor. El ángel le fortaleció
Y fijaros cómo era aquel momento dramático que dice que el sudor era como gotas de sangre. Pero en esa oración dice que oraba de una forma intensivamente, fuerte, con vigor, con fortaleza, clamando al Padre. Y tenemos que aprender que los momentos de dificultad, que igual tú no te has visto en un momento de dificultad como se vio Jesús, tanto era esa angustia que dice de que su sudor era como gotas de sangre. Tú igual has pasado por momentos difíciles, pero no creo que hayas llegado a tanto. Pero los hombres de Dios, el mismo Señor, dice que oraba a Dios intensivamente, con una fuerza superior a cualquier otro momento. Se afirmaban ahí en la oración. Y se pudo anteponer la voluntad del Padre antes que la suya. Qué bueno es entender de que cuando nosotros oramos al Señor, cuando clamamos a Dios, al final eso nos hace poder anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Porque como hemos dicho, nosotros somos como aquellos que les habían rechazado en aquella aldea, y cuando alguien nos rechaza, nuestro sentimiento es que caiga fuego sobre ellos, que sean destruidos. Por eso el Señor le decía a sus discípulos: orad para no entrar en tentación de poder hacer vuestra voluntad, sino que sea la voluntad de mi Padre la que se cumpla. Y salió y los encontró durmiendo. Les dijo: orad para que no caigáis en tentación de hacer aquello que es vuestro, que es carnal, que no viene del Espíritu, sino que es carnal. Y Dios le hizo entender a Samuel que la pelea no era carnal, que la pelea no era contra él, que la pelea era contra Dios, que no era lucha contra sangre ni carne, sino que era una pelea espiritual. Tú muchas veces quieres pelear ese rechazo carnalmente, pero lo que tienes que entender de que esa pelea es espiritual. Por mucho de que quieras luchar contra el hombre, alimentas todavía mucho más ese rechazo, porque la pelea es espiritual. Pablo le decía a los efesios: nuestra pelea no es contra hombres. Tu pelea no es contra tu hermano, no es contra la persona que te está rechazando. Abre los ojos. Nuestra pelea, tu pelea no es contra hombres, sino Pablo se lo